Saludos otra vez con todos ustedes. Esto es en honor a la verdad y continuamos con la enseñanza que tuvimos la vez pasada acerca de la gracia de Dios. Me di la tarea de citar todos los versículos de las cartas del apóstol Pablo en las 13 cartas y enseñamos que él cita en el saludo: la gracia de Dios el Padre y de Jesucristo sea con todos vosotros, y en el final de sus cartas, en la despedida, él cita: la gracia de Jesucristo sea con todos vosotros. En un 100% de sus cartas del apóstol Pablo, hablando de las 13, no quiero hablar legalistamente de otras porque me sujeto a lo que puedo comprobar con las escrituras y no voy más allá de lo que se supone o se asume. No queremos asumir, queremos estar seguros de lo que la palabra de Dios dice, y eso es lo que declaramos. Entonces, enseñamos que la gracia de Dios es nada más y nada menos, como habíamos enseñado, y ahí nos quedamos, que la gracia de Dios es la declaración del secreto y conocimiento retenido y oculto de Jesucristo. Y tomamos el pasaje de Efesios capítulo 3 que dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Dijimos que la gracia de Dios le fue dada o entregada a Pablo. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he dicho brevemente, oyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y ahora nos vamos a concentrar y podemos titular esta enseñanza: el misterio de Jesucristo. Enseñamos que la palabra misterio es la palabra griega original que significa musterión. Y musterión significa simplemente un secreto o un conocimiento retenido. Un conocimiento retenido. Esto es lo que significa musterión, misterio. Entonces vamos a sujetarnos a la exégesis de la palabra de Dios y no vamos a pretender ir más allá. Se ha hablado mucho acerca de la gracia de Dios. Alguna vez he escuchado enseñanzas que dicen: la gracia es aquello que Dios te da sin que nosotros lo merezcamos. Y yo pienso que está bien, se puede aceptar, porque en realidad nada de lo que tenemos nos lo merecemos. Pero queremos ser más exactos y someternos a la propia palabra de Dios en cuanto a la revelación de su palabra a través del Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo no se va a apartar de lo que Él dijo. Jesucristo dijo: el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 1 verso 19 dice: por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Quiere decir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesucristo es lo mismo. Dios es uno solo. Entonces, entramos en que la palabra misterio, musterión, significa un secreto, un conocimiento retenido. Y entonces podemos declarar, de acuerdo a estas dos escrituras, que la gracia de Dios es la declaración del secreto y conocimiento retenido de Jesucristo. Repito, musterión es el secreto retenido. Repito, que es la gracia de Dios, la cual Pablo le fue dada y entregada, que por revelación fue recibido el misterio.
Repito, la gracia de Dios es la declaración del secreto y conocimiento retenido y oculto de Jesucristo. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente por este misterión, por este misterio, es que Pablo se refería en Efesios capítulo 6 cuando habla de la batalla espiritual, que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nos dice las Escrituras que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo debemos estar firmes, que nos vistamos con toda la armadura de Dios, desde el yelmo de la salvación hasta el calzado del apresto del Evangelio. Ahora, ahí no termina. Cuando Pablo da el consejo a los efesios, en realidad en el versículo 18 de ese capítulo 6 dice que orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Estamos hablando de que la guerra es oración y súplica en favor de los santos, de los escogidos, de los llamados a ser santos, de los hijos de Dios, del pueblo adquirido por Dios. Es una guerra espiritual, porque el versículo 19 dice, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, o sea, al fin de que cuando yo predique, cuando yo enseñe, cuando yo declare, ¿qué cosa? Ahí lo dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Quiere decir que hay una guerra espiritual para entregar el misterión de Dios. ¿Y qué es el misterión de Dios? Es la revelación, el conocimiento retenido, el secreto de Jesucristo. ¿Y por qué es un secreto? ¿Por qué es un misterio? ¿Y por qué tiene tanta batalla y tanta lucha para que los hombres puedan conocer esta verdad? El Señor Jesús lo dijo de esta manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La gente no entendía en ese tiempo, los fariseos y los escribas, los teólogos de esa época, decían, nosotros no somos hijos de pecado, nosotros somos libres. Y el Señor Jesús dijo que si ustedes pecan, son hijos de vuestro Padre. Quiere decir que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y ellos no entendían de qué se les hablaba. Entonces nosotros estamos hablando aquí una revelación en oculto, un conocimiento retenido. Eso es lo que es la gracia de Dios. Repito, la gracia de Dios es la declaración de ese secreto, de ese conocimiento que ha estado retenido y oculto desde siglos eternos. ¿Cuál es ese conocimiento y ese secreto oculto y retenido? Ese secreto y ese conocimiento retenido es lo que estamos enseñando ahora. Ese secreto es quién es Jesucristo. Y esta verdad y esta declaración de este misterión, en la cual cuando se enseñaba, se declaraba o se predicaba, había una oposición tan grande que Pablo oraba y le pedía a los santos que oraran por él, para que él, al declarar, la gente fuera iluminada y puedan ver esa verdad. Entonces vamos a citar otro pasaje para confirmar. En Colosenses capítulo 4 también dice lo mismo, del mismo tema. No nos estamos saliendo, estamos en el contexto correcto, porque Pablo en el último capítulo de Colosenses también dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta, dice, para la palabra, o sea, para la declaración de este misterio. Dice, a fin de declarar y de dar a conocer el misterio de Cristo, el misterio de Jesucristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como lo debo de hacer. Dice, versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Quiere decir que este misterio de Jesucristo, que es un secreto y un conocimiento retenido, va a producir en el reino de las tinieblas una resistencia,
va a producir una guerra, una batalla espiritual, la cual Pablo dice que es una lucha contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tan grande es esta lucha que prácticamente en 2 de Corintios capítulo 4 dice Pablo, pero si nuestro evangelio, recuerden que él estaba orando para que le sea dada palabra para declarar el misterio de Jesucristo. ¿Y por qué era tan importante declarar el misterio de Jesucristo con revelación y con entendimiento? Porque es la única manera que los seres humanos pueden salvarse. Es la única manera que los seres humanos pueden llegar a ser libres. ¿Por qué? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pablo dice, pero si nuestro evangelio, o sea, si las buenas noticias que estoy hablando, está encubierto, está oculto. Por eso no nos olvidemos de lo que significa un conocimiento retenido, un secreto que ha estado retenido, un misterio. Pablo dice que si nuestra palabra, nuestro evangelio, dice, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, el Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos. De manera que acá hay una relación muy importante entre la revelación del misterio o del conocimiento retenido, el cual es Jesucristo. Pero ¿qué es ese misterio? Todos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo, murió por nuestros pecados, Él nos perdona, Él se sacrificó para salvarnos. Eso se puede estudiar en los libros de religión en todos los colegios cristianos, y los que no son cristianos también lo pueden leer en las bibliotecas. Eso no necesita una batalla espiritual contra huestes de maldad, cuyo Dios con D minúscula y príncipe de las potestades de las tinieblas, el mismísimo Satanás, no habría ningún problema para enseñar y predicar eso. El problema está, y la resistencia viene, en que esto es una batalla espiritual para que los hombres no reciban la revelación y la declaración del secreto y del conocimiento retenido de Jesucristo. ¿Cuál es ese conocimiento retenido y oculto? Eso es lo que estamos enseñando en este día, y queremos enseñarlo a través de la palabra de Dios, y oramos para que el Espíritu Santo pueda revelar su propia palabra a aquellos que tienen oídos para oír. Como el Señor Jesús dijo, no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro. No os hagáis maestros, porque uno es vuestro maestro. Todos aprendemos de Él, Él es nuestro maestro. Estamos leyendo entonces 2 de Corintios capítulo 4. Pablo dice que si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden. ¿Quiénes son ellos? Aquellos en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual, o sea, Jesucristo, es la imagen de Dios. Entonces, vamos a continuar y vamos a declarar diciendo, ¿qué es entonces el misterio de Jesucristo? Está allí en la palabra de Dios, está claramente allí. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5 y 6, porque dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación, o sea, la iluminación para tener el conocimiento y para que ese secreto retenido se nos ilumine y podamos entender algo. Y aquí está la palabra de Dios, y lo vamos a decir sin anestesia, aunque no se garantiza que la gente lo va a entender, porque no depende de nosotros, sino depende de que Dios engendre a sus propios hijos por su palabra, y que el Espíritu Santo pueda revelarse Él mismo a través de su palabra. Vamos a declararlo, está allí.
¿Qué es el misterio de Jesucristo? ¿Qué es ese misterio oculto? ¿Qué es ese misterión oculto desde siglos pasados y desde tiempos eternos? Aquí está escrito: Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que ese misterio escondido, ese secreto retenido, no es nada más ni nada menos la declaración, la iluminación y el entendimiento de ese secreto es que Jesucristo es quien es. ¿Quién es? Lo dice ahí, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa palabra faz es una palabra griega que significa prosopon. Quiere decir que Dios desea que la luz de Él nos ilumine. ¿En dónde? En nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento, para que sepamos una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que la gloria de Dios, que toda la plenitud de la deidad está corporalmente en Jesucristo. Y dice, para que Dios nos ilumine el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Faz es una palabra prosopón que significa rostro, que significa cara. ¿Qué estamos hablando? Que si alguien quiere saber quién es Dios y cómo es Dios, tiene que mirar el rostro y la cara, nada más ni nada menos, de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dirá: pero un momento, la Biblia dice que Dios es espíritu y que nadie puede ver a Dios. Sí, la Biblia dice que Dios es espíritu, pero también la Biblia dice muchas otras cosas. Esa palabra ya lo explicamos la vez pasada en Juan 1:18, que dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre Él le ha dado a conocer. Explicamos que esa palabra vio, a Dios nadie le vio jamás. Esa palabra vio, explicamos que significa orao. Esa palabra vio significa orao, y orao significa un comprender total o mirar con la mente. En otras palabras, a Dios nadie lo comprendió totalmente con la mente, pero el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, le ha dado a conocer. Vamos a continuar con esta enseñanza declarando el misterio de Jesucristo. ¿Cuál es ese misterio retenido desde siglos ocultos? ¿Cuál es ese secreto por el cual hay una batalla espiritual? Ese secreto está en las Escrituras y está declarado por el Evangelio. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 33, donde en el versículo 11 de Éxodo capítulo 33, la Biblia dice, Éxodo 33, 11, dice la Biblia: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Dice la Biblia que Jehová hablaba cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Si alguno se cree que no entiende, es bien simple. El Señor Jesús dijo y puso en el medio a un niño y dijo: el que no se humilla
como este niño, el que no se hace como este niño, va a ser muy difícil que entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a todo aquel que tiene se le va a dar más. Pero si la persona no cree lo elemental de Dios, entonces lo que piensa tener, aún lo que piensa entender, se le va a quitar porque no va a entender prácticamente nada de lo que pueda seguir. Entonces, la palabra de Dios dice en Éxodo 33:11 que Jehová Dios hablaba con Moisés cara a cara y dice ¿de qué manera? Como cualquiera habla a su compañero. Pero entonces, ¿cómo se puede entender lo que la palabra de Dios dice, que Dios habita en luz inaccesible, la cual ningún hombre puede ver? Eso es verdad. Dios habita en luz inaccesible. Él mismo dijo a Moisés en el versículo 20 del capítulo 33, dijo Dios, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, pero que hay una contradicción, no hay una contradicción, sino que en el versículo 18, Moisés le pidió a Jehová Dios, le rogó que le vea su gloria, que quería que Dios le muestre su gloria. Quería verlo en toda su majestad. Entonces le dice en el versículo 18, te ruego que me muestres su gloria. Y respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y que me compadeceré del que yo me compadezca. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura, en un hueco, en una hendidura de la roca, te meteré ahí y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el mismísimo Dios Jehová hablaba con el hombre cara a cara porque él mismo se despoja de toda su gloria en un momento para no fulminar a un ser humano. Y entonces cuando este ser humano le pide que le muestre Dios su gloria, Dios dice, no, es imposible, no puedo mostrar toda mi gloria porque serías destruido. Entonces dice, pero bueno, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y seré paciente y clemente con el que yo sea clemente. Entonces le dice, te voy a proteger en una roca, en una hendidura y vas a ver un poquito de mí. Por eso es que la palabra de Dios dice, por ejemplo, en el libro de Mateo, Marcos, cuando el Señor se transfigura en el monte de los olivos, hay una transfiguración, es un monte alto, no sé exactamente en este momento, creo que es 6 días después que Pedro tiene la revelación de que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 6 días después lo llevan a Jacobo, Pedro y Juan a un monte alto, se transfigura, su rostro se hace brillante, sus vestidos se ponen blancos, y Pedro mismo dice, segunda de Pedro, que él no anunciaba el poder y la venida de Jesucristo como siguiendo fábulas artificiosas, sino que Pedro mismo, el que estuvo cuando Jesús se transfiguró y les enseñó su gloria, él dice que nosotros no hablamos como si hubiéramos escuchado cuentos y fábulas artificiosas, sino que hemos visto, como habiendo visto su majestad, porque nosotros mismos vimos la gloria de Dios. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a buscar esa palabra. Me interesa saber dónde está eso. Marcos capítulo 12, versículo 19, 29. Marcos capítulo 12 dice, a ver, perdón, no es Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 dice, cuando el Señor se transfigura y dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En el versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Una nube que les hizo sombra. ¿Por qué? Porque Dios quería protegerlos. ¿Por qué? Porque no hay hombre que pueda ver a Dios en toda su gloria y poder vivir. Por eso que Dios
vino con una nube que les hizo sombra para protegerlos, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo decidió revelar un poquito de su gloria. Y digo un poquito porque la palabra de Dios dice que vino una nube que les hizo sombra. A Moisés lo cubrió en una hendidura de una roca, y más le puso la mano para que esa gloria y esa luz no lo mate y no lo fulmine. De manera que, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesucristo, señoras y señores, es Jehová Dios. Y ese es el misterio, es el secreto retenido desde siglos y tiempos lejanos, pero que ahora ha sido manifestado por la predicación del Evangelio. Y esta predicación del Evangelio, a fin de que las personas se les alumbre el entendimiento para saber esta verdad, hay una batalla espiritual en la cual el Dios de este siglo está batallando contra las almas de las personas, porque estamos aquí hablando de eternidad. Cuando una persona muere en esta tierra, recién empieza su verdadera vida, y por eso que hay una batalla espiritual. Por eso que el Señor Jesús dijo que hay gozo y fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, que por 100 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos, Dios, los ángeles, los serafines, los arcángeles y todo el ejército de los cielos sabe que un alma vale más que todo el oro de este mundo. Y aquí no estamos para enseñar religión o una nueva revelación, ni mucho menos. Estamos aquí para declarar el Evangelio de Jesucristo. Y este es el Evangelio que Dios está amando y amó al mundo de tal manera que entregó todo. Él mismo se hizo hombre. Dios, como Dios, tomó la decisión de despojarse de su gloria y tomó la forma de un siervo. Por eso la Biblia dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio o ese secreto escondido? Que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Ese es el misterio. Jesucristo es Dios. Dios salió de Dios, por eso que Él es Hijo, y porque salió de Dios, entonces Él es Padre, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que da testimonio en el cielo, y el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en la tierra, y esa palabra testimonio en la Biblia habla de ser testigo. Dice la palabra de Dios que 3 son los que dan testimonio, son testigos en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Dice la palabra de Dios, vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu Santo es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es la verdad. Quiere decir que en el cielo 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la verdad, y Él es el que da testimonio en el cielo, porque estos 3 son uno. De manera que Dios nunca dejó de ser Dios cuando se despojó y tomó su forma de siervo. Simplemente entró en una condición de Padre, y porque no puede ser Padre si no tiene un Hijo, y un Hijo no puede ser Hijo si no existe un Padre. En ese sentido es que el Señor, cuando hablaba y decía el Padre es mayor que yo, Él no estaba hablando de su naturaleza divina. Él estaba de su condición de siervo. Él estaba hablando de su condición de carne. Por eso que Jesús nunca dijo Dios es mayor que yo. Él nunca dijo eso. Nunca lo van a encontrar en las Escrituras. Jesucristo dijo el Padre es mayor que yo. Yo voy al Padre, salí del Padre. Por eso que en la Biblia nunca vamos a encontrar que Jesús dijo Dios es mayor que yo. Él dijo el Padre es mayor que yo. Quiero leer otro verso en las Escrituras que confirma lo que estamos hablando acerca de quién es Jesucristo
estamos enseñando que Él es Jehová. Y ese es exactamente el misterio retenido y oculto, que tan solamente puede ser revelado por Dios mismo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro tuvo exactamente esa iluminación. Los otros discípulos no lo vieron. La Biblia dice que ni sus hermanos creían en Él. Tomás no creía en Él. Pero en el momento en que un hombre como Pedro recibe la iluminación de ver quién tiene delante de él, aunque él mismo en ese momento estaba en una condición de siervo, en una condición de carne, pero sin embargo Dios mismo le revela y le ilumina el entendimiento a Pedro y él puede ver quién tiene delante y por eso le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Los otros escucharon esa palabra, el Hijo de Dios. La gente escuchaba: oh, Él es el Hijo de Dios. Pero una cosa es que te lo digan, que lo leas, que lo escuches, y otra cosa que Dios te revele quién es Él. Él es Dios. El problema está que estamos creyendo en algo que nos ha atrofiado el entendimiento por siglos y décadas, al creer que Dios son tres personas. Y eso ha sido uno de los entenebrecimientos más exitosos que ha tenido el enemigo de Dios. ¿Por qué digo de esta manera? Y lo digo con mucho respeto porque yo estaba igual. Yo era un cristiano evangélico por 35 años que Dios en su infinita misericordia hizo muchas cosas. Tenía entendimiento, como quien dice, controlado, regulado, limitado, hablaba cosas que no entendía, y hasta el día que Dios mismo se revela y me dice: toda tu teología está equivocada. Yo no lo podía creer hasta que Él empieza conmigo en Génesis capítulo 1, versículo 1, y me hace ver que yo no sabía y no entendía nada, porque si no creía ni siquiera Génesis 1, que Él creó lo que Él dijo que creó, a la manera que Él dijo, en el sentido de que declaró la palabra, hizo los cielos, ya enseñamos que cielos es shamayim, o sea, aguas, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, Él extendió, hizo una expansión en el medio de las aguas, y que dentro de la expansión puso el sol, luna y las estrellas para que alumbren. O sea, si yo no creo en eso, entonces mi entendimiento va a estar entenebrecido, porque si no creo lo elemental no voy a poder entender lo demás. De manera que ya enseñamos la vez pasada que si nosotros creemos que la tierra es así, definitivamente ya el príncipe de este mundo hizo un efecto en nosotros, y no nos debe llamar la atención, porque dice la Biblia que si el diablo se disfrace como ángel de luz, no es secreto de que todos sus servidores también, y enseñamos acerca de esta bandera de las Naciones Unidas que justo nació después de la Segunda Guerra Mundial, y donde vemos que no está la Antártida ahí. Y no voy a hablar de este tema ahora, pero lo que les quiero decir con toda humildad y con todo respeto a todos los que me escuchan es de que puedo probar por las Escrituras de que no vivimos en este lugar que gira a más de 1000 revoluciones por hora, o sea, y que somos una ridícula esferita en una vía láctea que, así como hoy hay trillones y trillones, y que se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo, cuando Dios dijo claramente en Génesis que Él acabó su obra. Y que cuando Él dijo: produzca la tierra animales, las aguas produzcan peces y aves. Pero cuando Él decidió raer toda la carne de la tierra porque se había corrompido, solamente guardó a Noé con su esposa, un total de 8 personas, sus 3 hijos con sus mujeres, y salvó una pareja de animales para que sigan llenando la tierra. ¿Por qué tuvo que hacer eso?
si Él es Dios, eso lo hizo porque Él declaró y dijo: acabé mi obra, acabé mi creación. Y porque Él es Dios, Él se sujeta y cumple su palabra, por eso es Dios. De manera que ese mismo Dios dice en su palabra, el mismo Señor Jesús declaró: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y en el Antiguo Testamento, en la Torá, como podemos llamarla, en Deuteronomio dice la palabra de Dios: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jesús lo declaró él mismo cuando él le hacen una pregunta y él declara: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando se traduce o transcribe las escrituras, dijimos al griego de la Septuaginta, dijimos que cada vez que había esa palabra Jehová, ellos le ponían la palabra Señor. De manera que cada vez que encontramos en el Nuevo Testamento Señor, está hablando de Jehová. Y para confirmar lo que estamos hablando de que Dios es uno, Pedro en el versículo 32 de San Lucas 9 dice: y Pedro y los que estaban con él, estamos hablando del momento de la transfiguración, donde se le aparece Moisés y Elías, donde Dios pone una nube para protegerlos, donde Pedro después dice que él vio su majestad. En ese momento dice: Pedro y los que estaban con él, rendidos del sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. La Biblia dice que ellos permanecieron despiertos, vieron la gloria, lo dice allí, de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Vieron la gloria de Dios. Por eso segunda de Corintios lo leímos y dijimos que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Y ese es el misterión escondido, ese secreto retenido, es nada más ni nada menos esa verdad que solamente el Espíritu de Dios puede enseñarnos, y cuando Dios engendra a sus hijos, les revela esta verdad. Por eso la verdad de Dios dice que el que permanece en Dios, cuando la simiente de Dios permanece en una persona, esa persona no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso está escrito en Primera de Juan, cuando la Biblia dice que el que permanece en Dios no practica el pecado porque no puede pecar. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, porque es nacido de Dios. Porque la simiente, la progenis de Dios permanece en él. Entonces, cuando Dios engendra hijos, cuando la persona nace de nuevo, ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la naturaleza divina entra en nosotros. ¿Y cómo entra esa naturaleza divina? Es cuando recibimos la iluminación de nuestro entendimiento para que entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso es lo que estamos enseñando, que ese es el misterio oculto, que la gloria de Dios está en el rostro, en el prosopón de Jesucristo, como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Entonces, voy a simplemente decir que en 1 Timoteo 3, 16 dice que el misterio de la piedad es grande, que Dios se manifestó en carne. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, dice 1 de Juan. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Esa palabra testimonio es mart, M-A-R-T, que es ser un testigo. Y dice: porque el Espíritu es la verdad, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu
espíritu, con mayúscula, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. En otras palabras, Dios decidió manifestarse como un ser humano, Dios salió de Dios, y porque salió de Dios es Hijo, y Dios es Padre porque el Hijo salió de Él. Dios es Padre porque el Hijo salió de Él. Y estaba enseñando que, y esto es para aquel que lo quiera recibir, Jesús mismo, Él, en la condición de hombre y de siervo, dice la palabra, se hizo semejante a los siervos y en esa condición se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios el Padre lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre sobre todo nombre. Pero con todo el respeto que las personas que me escuchan se merecen, pero a la misma vez con la carga y la responsabilidad de declarar la verdad, como este misterio que Dios nos ha entregado, que se llama también en honor a la verdad, tengo que decir algo que puede lastimar los sentimientos de muchos cristianos en el mundo entero. Pero ustedes tienen que chequearlo en su propia Biblia, chequéenlo y escudriñen la palabra, escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios. Esa es la palabra la que da testimonio de Jesucristo. Quiero decir que Él mismo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. El Señor Jesús dijo a los que estaban allí con Él, a los escribas y a los fariseos que le cuestionaban, y Él les dijo, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, porque está escrito que en boca de dos o tres constará toda palabra. De manera que me voy a sujetar a eso y con ese principio que Él mismo dijo, que si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, ¿quién soy yo para usar un solo testimonio para declarar una verdad? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que en esta hora vamos a establecer una verdad que está allí escondida, un misterión escondido desde los siglos y edades, pero que ha sido manifestada ahora y que por medio de la palabra de los profetas nos ha sido dado, de que conozcamos quién es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ha dañado tanto a la iglesia, al cuerpo del Señor Jesús, al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que ha dañado tanto que ha causado un entorpecimiento en la iluminación del conocimiento del Hijo de Dios? Porque a fin de cuentas, en Efesios capítulo 4, la palabra de Dios dice que la meta de todo lo que estamos hablando, dice Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la meta de los ministerios y de los dones que Dios puso, como son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hasta que todos creamos lo mismo y conozcamos lo mismo. Lo dice ahí, hasta que todos lleguemos al conocimiento de el Hijo de Dios. Ahí lo dice, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué no dice hasta que lleguemos al conocimiento de Dios simplemente? Porque la Biblia dice en Santiago, creo que es 1:19 me parece, o 2:19, dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Quiere decir que el conocimiento y este misterio escondido, el cual los príncipes de este mundo, como Anás, Caifás, los escribas y los fariseos y los saduceos y todos aquellos que se supone tenían el conocimiento de la teología correcta, crucificaron nada más y nada menos al autor de la vida. Ahora, esto
se hizo también en honor a la verdad para que se cumplan las Escrituras, a fin de que Dios encierre todo bajo su control. De manera que Él mismo cumplió en sí mismo lo que Él se había propuesto desde siglos y edades, pero que ahora Él está manifestando su palabra a través de la locura de la predicación. Por eso que la Biblia dice que así como los hombres no estimaron tener a Dios con la sabiduría de Dios, así también Dios le agradó salvar a los creyentes, a los que creen, por la locura de la predicación. De manera que el que me está escuchando, el que tiene oídos para oír, oiga. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es lo que tanto ha dividido al pueblo de Dios para no llegar a este conocimiento? Es una doctrina de tres personas. Cuando Jesús dijo: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Lo dijo en el Antiguo Testamento, lo dijo por todos lados, Él mismo lo declaró. Pero sin embargo, el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento y que por el cual Pablo decía que oremos porque nuestra lucha es fuerte, porque este Dios de este siglo, o como dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, dice Pablo, nosotros también todos en otro tiempo estábamos haciendo lo mismo, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que cuando nosotros somos guiados por la carne y por los pensamientos y no nos sujetamos a lo que está escrito, es muy probable que estemos en peligro de ser engañados. Entonces, ¿por qué no lo leemos? Esta verdad que está escrita. Jesús dijo: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Es un principio. En boca de dos o tres constará toda palabra. Entonces, ¿dónde está esa doctrina de que Dios son tres personas y que ha dañado el entendimiento de mucha gente? Está allí y se ha trastocado los indoctos e inconstantes. Mateo capítulo 28, versículo 19, la famosa comisión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: y cuando le vieron, le adoraron, versículo 17, pero algunos dudaban. ¿No es cierto? Repito, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre, dice ahí, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué estamos enseñando aquí? Estamos enseñando que Dios es uno, que Jehová Dios es Jesucristo mismo y que ese es el misterio escondido. Los fariseos, los saduceos, Anás y Caifás, que tenían la Torá y las Escrituras y que menospreciaban a la gente del vulgo, a los publicanos y pecadores, porque eran gente sin letras y que no nos conocían las Escrituras, ellos mismos no entendieron que Él era nada más ni nada menos que Jehová Dios. Ese es el misterio revelado. Vamos a, de una vez y por todas, en Mateo capítulo 28 y versículo 19. Para todos los bereanos y para todos aquellos que son fieles en lo poco, mirad cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará más, pero lo que no tiene, lo que piensa tener, le será quitado. ¿De qué estamos hablando? Que solamente uno es nuestro maestro y es el Señor. Dice allí, Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Dijo, bautizándolos.
Prácticamente lo que voy a hacer es solamente leerlo, porque yo no puedo revelar nada. Bautizándolos y dice allí, o sea, tu Biblia, y ya te recomendé, si tienes la Nueva Versión Internacional, no te la recomiendo. Estaba leyendo la Reina Valera, versión 1960, dice, bautizándolos, dice, en el nombre, ahí lo dice, en el nombre, y lo dice ahí, dice, en el nombre del Padre. Luego dice una coma y dice, y del Hijo. Y dice, y del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las Escrituras no dicen bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eso no dice la Escritura. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el misterio de Jesucristo. Jesucristo es Dios y es uno solo. Dios se manifestó, salió de Él y por eso es Padre. Y porque salió de Él es Hijo. Pero Él nunca dejó de ser Dios porque el Espíritu se quedó donde se queda, porque el Espíritu es el que da testimonio y el Espíritu es la verdad. Por eso la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, que Jesucristo vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. De manera que Jesucristo es nada más ni nada menos Dios en la tierra. Por eso dice que Jesucristo es el que da testimonio en la tierra. Dios es Jesucristo en la tierra. Por eso Jesús dijo un día, y ahí lo pueden buscar en Juan, Él dijo, cuando estaba con sus discípulos, les dijo, todo lo que pidieres al Padre, Él estaba con sus discípulos y les dijo a ellos, todo lo que pidan al Padre, yo lo haré. Y luego, estando ahí con sus discípulos, les dijo, en aquel día, cuando yo me vaya, en ese día, cuando ya no esté aquí con ustedes, no se preocupen, mandaré el Espíritu Santo. Pero en ese día, le dijo el Señor a sus discípulos que estaban con Él, en aquel día no les digo que pidan en mi nombre, porque el Padre mismo sabe todas las cosas. En aquel día, dice, cuando Él no esté físicamente con ellos, en aquel día, todo lo que pidan al Padre, Él dice, el Padre se lo dará. ¿Por qué? Porque Él es el Padre. Cuando Él estaba con ellos en la tierra, les dijo, lo que pidan al Padre, yo lo haré. Y cuando ya no esté con ustedes, todo lo que piden al Padre, entonces Él lo hará. Eso es lo que dicen las Escrituras. Ahora, en Mateo 28, 19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el nombre es del Padre, ese nombre es del Hijo y este nombre es el nombre del Espíritu Santo. El nombre de Jesucristo es el nombre de Dios. El nombre de Jesucristo es el nombre entonces del Padre. El Padre entregó al Hijo
el Hijo salió del Padre, el Espíritu Santo es el que da testimonio, estos tres son lo mismo. Quiere decir que cuando la palabra de Dios dice bautizándolos en el nombre del Padre, es el mismo nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, la Biblia no dice bautícelos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No, un solo Dios. Y ahí hay un problema. Entonces, para terminar, y para todos los que estudian las Escrituras, chequeen lo que dice la palabra. No van a encontrar ningún segundo testimonio, porque en boca de 2 o 3 constará toda palabra. Y no van a encontrar ningún otro testimonio donde en la Biblia diga bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque esta palabra es correcta, porque no está hablando de 3 personas, sino está hablando del nombre de las 3 personas que son uno solo. Aunque esta palabra es correcta, se ha interpretado mal, pero aún así no hay otro pasaje en la Escritura que se repita. Más bien, voy a dar 3 testimonios de que Jesucristo es Dios y solamente lo voy a leer, porque se me va el tiempo. Voy a leer en Hechos, capítulo 10, versículo 48. Y dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde está eso? 3 testimonios. Los voy a escribir. Uno de ellos está en Hechos, capítulo 8. Capítulo 10 y versículo 48. El otro versículo está en Hechos, capítulo 8, versículo 16. Y el otro está Hechos, capítulo 19, versículo 5. ¿Qué dicen estos 3 testimonios? 1, 2 y 3. En boca de 2 o 3 constará toda palabra. ¿Qué dice? Es lo que dice Hechos 10:48, mandó bautizarles en el nombre de Jesús, número 1. Hechos 8:16 dice, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y Hechos 19:5 dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y para terminar, quiero leer 3 testimonios de 3 hombres, Pedro, Juan y Pablo, donde declaran sin anestesia que Jesucristo es Dios. Para aquellos que necesitan esto, se los voy a leer. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe preciosa que la nuestra. Número 1. Testimonio número 2 de Juan, el apóstol. En 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segundo testimonio. Tercer testimonio, otro hombre llamado Pablo, en la carta que le escribe a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios, y habíamos estado hablando de la gracia, y dijimos que la gracia de Dios es nada más ni nada menos. Enseñamos que la gracia de Dios es la declaración del secreto y conocimiento retenido y oculto de Jesucristo. Y termino con el testimonio número 3 de Pablo en Tito capítulo 2:11. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, con D bien grande, bien mayúscula, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. 3 testimonios de la verdad. Jesucristo es Dios y lo correcto es arrepentíos de todos vuestros pecados para que sean perdonados y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibirán el don del Espíritu Santo.